Bueno, vamos a comenzar a ejecutar, a tratar de analizar estáticamente el concurso que hicimos para ganarse una entrada a la Ecoparty, el de la lista Clac Latinos. Bueno, antes que nada voy a decir que después de este video vamos a hacer una pequeña pausa hasta que termine la Ecoparty todo este mes y vamos a continuar el mes que viene con otros temas ya de kernel. Posiblemente comencemos con kernel de a poquito. Pero por ahora, bueno, este va a ser el último video de este mes, así que el último, el penúltimo, porque vamos a hacer la parte estática y después, si nos alcanza el tiempo, haremos la ejecución. Bueno, tenemos acá abierto el ejecutable, que es de 32 bits en este caso. Sí, ya sabemos. A ver, bueno, ya tenemos acá. Ah, no, perdón, este es de 64. Este es de 64 también. Entonces tenemos que, si lo vamos a correr, necesitamos el server de 64 bits, ¿no es cierto? A ver, un minutito que lo preparo todo y ya seguimos. Bueno, ahí está, faltaba arrancar el por si acaso necesite debuguear algo, el debugger remoto de 64 bits. Por supuesto, este es el IDE de 64 bits, ya vemos acá RBX y las instrucciones de 64 bits. Bueno, empecemos a analizar. Poco a poco lo vamos a ir haciendo. Este es más complicado todavía porque tiene clases y tiene unas cuantas cosas que el de Nico, pero si uno lo va haciendo con paciencia se va dando cuenta de las cosas poco a poco. Bueno, lo primero que vemos acá es la cookie, que se sorea con el RCP y se guarda en el stack justo antes del return address, así que bueno, ahí le vamos a poner cookie, rename cookie, ya tenemos algo. Después vemos que hay una variable a la cual le guarda el valor 22B8, que vemos que es 8888, tiene toda la apariencia de ser el puerto. Veamos qué pasa si lo ejecuto así suelto, para ver si escuchan ese puerto. Para saber, vamos a ejecutarlo así a la Bartola y arrancamos el proceso. Bueno, no lo tengo acá. Tendría que tenerlo listo estas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre. Bueno, hagámoslo directamente de la forma tradicional. Netstat-ano. Vamos a ver si el proceso ese escucha en el puerto 888. Vemos acá 888 y PID 5144. Y en la lista de procesos verificamos que el PID 5144 es del concurso lista ejecutar calc. O sea que está escuchando en el puerto 888. Vamos acá, 88888, PID 5144. Bueno, lo cerramos, total era solamente para probar eso. Entonces sabemos que ese es el port. O sea, acá guarda, esto es 8888, lo pasamos a decimal para que se vea mejor. Y acá le ponemos port. Por ahora le ponemos port. Bueno, sigamos. Después acá, ¿qué hay? Vemos que toma la dirección. Bueno, sabíamos que cuando está la palabra off o cualquier prefijo de 3 letras, guión, significa lo que, por ejemplo, en Oli nos dice el contenido, ¿no? Sería como si hubiera un corchete acá. Y nos está diciendo que el contenido de eso es una dirección, es un offset. O sea que, si vamos a ver que ahí hay o sea, en la dirección esa, en la cual me muestra ahí, su contenido es un offset, porque sub significa que apunta a una función. El prefijo sub significa que es una función esto. Y hay varias funciones, ¿no? Esta vemos que es una, que va a una función, sub. Esta va a otra, son funciones. Entonces esto está toda la apariencia de ser una bitable, o sea, puntero a una tablita de funciones. Vemos que acá están todas funciones. O sea, todo sub. Desde acá, que está el punterito al contenido, vemos 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Da la apariencia de esto de ser una bitable, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer una estructura que se va a llamar bitable. Lo podemos hacer acá, mismo lo marcamos acá. Y vamos a ponerle por si acaso
create struct from selection y vemos ahí esta estructura le vamos a poner vtable o todo junto, vtable, y esa es una estructura donde hay punteros a funciones, todos son punteros a funciones, ¿no es cierto? O sea que yo podría agarrar y cambiarle y poner set type, asterisco, void asterisco, qué sé yo, lo que quiera, void asterisco el nombre y tendría un puntero, ¿no es cierto? Pero bueno, no es tan importante eso, si quieren se puede hacer, también se puede hacer con file type offset, o sea que es un offset, le podríamos cambiar a offset, vemos que ahí se puede hacer también de esta forma, offset. Entonces son todos offset, ¿no? Type offset. O sea, si uno mira set type, entonces, bueno, acá no dice nada. Creo que lo estoy haciendo bien. Sí, con la O es, bueno. Bueno, con eso lo pondríamos a offset, pero bueno, no tiene mucho sentido. Vemos ahí vtable. Me parece que lo cambié mal, porque este me está marcando offset y este no. A ver. Estos no me están marcando offset, así que... A ver. Creo que los marqué mal. A ver si yo pongo set type y pongo void asterisco. ¿Qué pasa? Void asterisco. Ahí vemos que me sale offset, ¿no? Entonces está bien. Si no le pongo void asterisco, ya sabemos que es un puntero a algo y entonces me aparece offset al lado. Mejor es hacerlo así. Void asterisco. Void asterisco. Es un puntero a algo. Es una variable puntero que hay alguna... Bueno, ponemos todos igual. Void asterisco. Y acá también, o sea, hay 5 punteritos a funciones. Bueno, después veremos cómo se llaman, por ahora tienen ese nombre. Entonces, volvemos a donde estábamos. Sabemos que este entonces es una variable true. Vemos que es una variable del tipo estructura. Pero en sí no me gusta mucho el nombre true. Bueno, es del tipo estructura, ¿no? Así que va a ser true. Es una variable estructura, por lo tanto se dice true, ¿no? Está bien. Es esa estructura, la estructura de la vtable, o sea que es el punterito a la estructura de la vtable. Bueno. Sí, en realidad no estaría bien esto, porque esto tendría que ser... Ah, sí, claro, está bien. Porque es un puntero a una estructura, o sea, true guión sería que el contenido de eso no es una estructura, o sea, está bien esto. Está perfecto. O sea, es lo mismo que había pasado antes con off, pero ahora ya sabemos que el contenido, en vez de ser directamente un offset, es una estructura. O sea, todo lo que es un prefijo con un guión significa que es como el contenido de esto. O sea, esto es un puntero y apunta a una estructura. Bueno, entonces ya sabemos que acá hay clases. Vemos que ese contenido de estructura se guarda acá en 27D8 y también vemos que se guarda por acá en 13F8. Vemos 27D8 y 13F8, o sea que hay dos instancias donde se guarda el puntero a vtable. Obviamente es donde está guardada la instancia, en el primer lugar de la instancia. Acá vemos que son instancias en el stack, que no es lo más común. Lo más común es que haya un malloc o un new y que se guarden en el heap. Pero bueno, hay que acostumbrarse a todo y en este caso está reservada el espacio para dos instancias. Porque ¿cómo sabemos que son dos instancias? Y bueno, porque la misma vtable está guardada en dos variables. Una al principio, vemos acá que acá guarda RDI, que era el puntero a la estructura. Lo guarda ahí, al principio, o sea que acá empezaría la primera instancia. Y la segunda, el mismo RDI, lo guarda en 13F8, o sea que de acá en adelante habría hasta acá otra instancia, ¿no es cierto? De la misma clase, porque como es la misma vtable, obviamente es la misma clase. Bueno, sabemos esto, entonces RDI lo guardamos acá, entonces este sería puntero a la vtable.
Y acá también, ¿no? Puntero a la bitable. Tenemos que ponerle... No le podemos poner el mismo nombre porque son variables locales, pero bueno, le ponemos puntero a bitable 2, pero, o B, pero es el mismo valor, ¿no? Cuando ponemos A, B significa que es el mismo repetido varias veces. Bitable, puntero a bitable, puntero a bitable B. Bueno, sigamos. Ya tenemos donde comenzaría la primera estructura, que sería acá. Esta sería la primera estructura, digamos la primera instancia, estructura de la primera instancia, y la segunda sería esto, ¿no? Hasta acá, la cookie obviamente no. Así que sigamos más o menos viendo qué es cada cosa y después las vamos a ir definiendo ya como estructura para poder armarlo bien. ¿Qué más? Bueno, podemos hacerlo, podemos ir acá de puntero a la bitable, marcamos con Alt L. Alt L significa que queda ahí como para ir marcando, entonces yo puedo ir a la zona, o sea, si voy bajando va marcando, y si no voy hasta la zona donde está el otro puntero a la bitable, igual se marca hasta ahí, ¿no? Con Alt L. ¿Dónde está el otro puntero? Entonces, a ver, ¿dónde está? Acá. Entonces ahora hago clic acá y vemos que se llena hasta ahí. Entonces todo eso es la primera instancia. Entonces podemos poner create extract from selection, aunque no va a estar el contenido bien, va a haber esta parte final no la va a definir porque no tiene ninguna variable, pero bueno, por lo menos para ir armando. Después se puede ir corrigiendo. Creamos una estructura y la de abajo, o sea, eso es el puntero habitable, la primera estructura. Vemos que acá hay una parte vacía que la dejó porque como no estaba definida, seguramente es parte de esa estructura también, de algún buffer. Pero bueno, por ahora la dejo vacía así. Ahora vemos acá el puntero habitable y entonces como ya está creada la estructura, lo que hacemos es, no vamos a hacer create struct porque no nos crea otra estructura diferente. Directamente la ponemos que sea struct var. O sea que es una variable del tipo estructura del tipo struct 0, que es la estructura esta que hicimos. Entonces ya vemos que también esta pertenece a struct 0. Y la otra también sería struct 0, ¿no? Está arriba de todo. Lo que pasa es que no nos quedaron contiguas porque hay una parte ahí separada. El primero de struct 0. Vemos que en este caso struct es de 1,1 de largo, y eso seguramente va a ser más largo, después lo alargaremos. Pero bueno, vamos de a poco. Bueno, ya vemos entonces que o sea, las dos estructuras, las dos instancias tienen la misma forma, ¿no es cierto? O sea, porque pertenecen a la misma clase, tienen los mismos argumentos, tienen los mismos atributos, vendría a ser, ¿no? El nombre correcto, discúlpeme si a veces le pifio con algún nombre técnico. Tienen los mismos atributos, entonces lo que yo detecte en una va a ser lo mismo en otra. Bueno, entonces hay una variable port que es... acá vemos kpatch. Uno, si no sabe, se fija en el kpatch, vemos que es the word, o sea que este variable port es un the word. Y está bien, porque acá está puesto como the word. Hay que ir más o menos poniendo los tipos para que coincidan con lo que va guardando. En este caso guarda un the word, como acá no marca la palabra de the word, entonces a veces el truquito es fijarse en el kpatch, ver bien la instrucción. Vemos que dice move the word, entonces sabemos que es un the word. Porque acá eso no lo muestra la palabra the word. Bueno, esta ya sabemos que es bitable, ¿no? Y le ponemos acá bitable. Ya está reservado. Bueno, le vamos a poner... porque no podemos renombrar struct barra algo. Pero si la renombramos acá seguramente. A ver, bitable. Pongámosle acá adelante a ver qué pasa. Está bien. Entonces, este sería el puntero a la bitable, ¿no? Vamos a renombrarlo bien. Puntero a la bitable, ahí está. Entonces ahora sí. Ahora le quita el prefijo struct adelante, que nos daba una idea de que era una puntero de estructura, pero bueno, como ya le pusimos puntero a una bitable es lo mismo. Bueno, acá tenemos rbx, que está guardando una variable es qword, porque obviamente guarda rbx. Acá no se sabía porque era un número, no sabíamos si esto era un dword o un qword, porque al estar el número tuvimos que consultar el kpatch, pero acá sabemos que rbx es un qword. Así que esta variable, que es 0, porque viene de Soriar ebx con ebx, o sea, rbx es 0,
aunque no está soleado del todo, pero sabemos que es así. Entonces acá le vamos a poner por ahora 0 QWORD. Pongámosle para saber, aunque después lo cambiemos. Y vamos a ver acá, cuando hacemos doble clic vamos a la pestaña de estructuras y vemos que en este caso también está como QWORD, así que está bien. Por ahí vamos bien. Bueno, después sabemos que, bueno, acá nosotros nos quedaron las estructuras con el nombre puntero a la bitable y puntero a la bitable B, porque es el primer, digamos, el primer campo de las estructuras, ¿no es cierto? Pero convendría ponerle otro nombre. O sea, pongámosle struct 1. A ver. Struct 1. Y al otro struct 2. Vamos a ponerle para que... Pues ya sabemos que el primer campo es el puntero a la bitable, ¿no? Pero bueno. Y acá pongámosle struct 2. Mejor para que se sepa que esto es una estructura y por supuesto el primer campo es el puntero a la bitable. Siempre normalmente nos queda el primer nombre como el primer campo, que es el primer atributo que tiene. El primero es el de la bitable, pero conviene directamente ponerle para saber que es completamente una estructura, ¿no es cierto? Bueno, pues vemos acá que no es lo mismo que levantar el puntero a la bitable en RCX que levantar el puntero a la estructura, el cual se va a pasar como argumento a esta primera función. O sea, este RCX es el argumento de la función, que normalmente se pasa el dis, ¿no es cierto? El argumento de la función. Bueno, teníamos acá puntero a la bitable y tenemos otra var 1F50 que es un byte, BL, o sea que puedo poner, es un BL 0 también, por ahora le voy a poner 0 byte. 0 byte. Y vemos, a ver si le doy doble clic, vamos a la pestaña de estructura y vemos que es un byte de B, ¿no? Entonces está bien, por ahora hasta ahí vamos bien. Y entramos en el primer call, que es una primera función que hay, en donde se le pasa el puntero al dis como argumento y ninguna cosa más, ¿no es cierto? Entramos. Bueno, acá los arg normalmente no es como en 32 bits que se pasan los argumentos por stack, salvo que haya muchos, o sea, que sea una función de muchos argumentos, pero acá normalmente más que nada se usan para guardar algún tipo variable, no hay mucha vuelta con eso. RBX es otra, es C, seguía siendo 0, así que acá le vamos a poner 0. 0 QWORD 2 es otro 0 QWORD, pero diferente, por eso le pongo 2, si no sería B, es simplemente un 0 que se guarda acá. Bueno, sigamos, tenemos en RCX el dis, acá le podemos poner dis, que sería la estructura, ¿no? La dirección de la estructura, acá se pasa a RBX y entra en este primer call, que hay que seguir, por supuesto. Entramos, RBX en este caso ahora ya no es más 0 porque tiene el dis, o sea que nosotros acá tenemos el puntero a la bitable o dis, podemos ponerla, ¿no? O el puntero a la estructura, ¿no? Puntero a la estructura 1, vendría a ser porque es la primera estructura. Recordemos que RCX provino de, que es la dirección de la variable de la estructura, ¿no es cierto? O sea, por eso es el puntero de la estructura. Viene de ahí, tomando el lea, tomas la dirección y eso entró ahí, pasó a RBX y ahora RBX se guarda ahí, por eso es el puntero de la estructura 1. Bueno, tenemos un valor acá de FF que se guarda en EDX, vemos que va a ser memset y el destination es A de RCX, o sea, RCX es el inicio de la estructura más 1 de 9, pero habíamos visto que la estructura era de tamaño 1 de 9, o sea que habíamos dicho que había una parte que no la había agregado porque era un buffer como que no estaba definido, entonces como no estaba definido la cortó ahí. Pero bueno, acá vemos entonces que hay un buffer en 1.1.9 hay un buffer y el size que le va a pasar para setearlo, para ponerlo en realidad no a 0, ¿no? a FF, perdón. El size es RDX más 2D, o sea que RDX es FF, o sea que tendría que hacer la suma. Ahí está, FF más 2D
sería 300, en decimal 300, sería porque acá está RDX, tiene el FF este que se pasa acá, y se le suma 2D, y al hacer el LEA es una suma directa, entonces en R8D tendríamos el size, que es 300, o sea que el MEMSET, acá en 11.9 hay un buffer de 300, nos damos cuenta porque es donde va a llenar. Entonces vamos a la estructura original y le agregamos al final un buffer de 300. Por ahora vamos a hacerlo así. En estructuras, al final de todo, bajamos acá. Al final, para agregar, hacemos clic al final de todo, apretamos la D, que haya un solo byte, agregamos una variable de un byte, y después acá hacemos array y le ponemos, nos fijamos que sea el element size 1, porque es byte, y después le agregamos 300. Entonces de esa forma nos agregó 300 bytes al final de esta estructura, y este sería un buffer, lo vamos a renombrar buffer de 300. O sea que la estructura tiene un buffer de 300 ahí, que es el destination de esto, ¿no? Si aprieto T acá, vemos que struct 0 buffer de 300. O sea que ahí es donde va a ser un buffer que lo va a llenar de FF, porque el valor, o sea, si esto estuviera a 0, el MEMSET lo pondría todo a 0, pero como en este caso EDX tiene el valor FF, se pasa como segundo argumento. El primero es RDCX, el segundo es RDX, que tiene FF, y ahí entonces ese es el valor que se repite para guardar, para llenar en el buffer. Bueno, después hay un string ncopy. El string ncopy, ¿qué hace? Acopia una string, que es esta, el source, el hello client, hello receiver connection, ¿verdad? Lo guarda en ese buffer, en este mismo buffer, que es el que acabamos de hablar recién. RDI también tiene el mismo inicio de la estructura, tal cual RDX, porque es lo mismo. Bueno, acá no, en este caso no era la estructura, acá era la suma del size, RDX más 2D daba RD8D, pero bueno, ahora RDI se movió de RCX a RDI, el puntero al inicio de la estructura, y entonces acá apretando T podemos ver que es el buffer de 300 también, como era acá, es el mismo buffer de 300, donde va a copiar el string esta. El string ncopy y el size de copia es 300, o sea que esta string, no sé, parece ser más chica que 300, igual como tiene string ncopy con size, no se va a pasar de 300, y si es más chica va a llenar con ceros hasta el 300. String ncopy lo que hace es copiar la string, y si no llega al máximo del size que corresponde, al 300, lo llena con ceros. Bueno, acá tenemos getTickCount, una llamada getTickCount que nos devuelve un valor random, teóricamente random, ya sabemos que depende es una cuenta desde el momento que arrancó la máquina, que se bla bla bla, pero bueno, ese valor random se guarda acá en esta variable de la sección data, ¿no es cierto? Que es un the word, y entonces ahí le podemos poner random. Por ahora le ponemos random value. Es una variable global de la sección data donde está guardado ese valor. Bueno, después ASX mueve 2000 y llama a malloc, con lo cual va a crear un chunk de 2000 hexa. Vemos que esto es 2000 hexa, en decimal es 8192, bastante grande. Y ese espacio reservado lo guarda en esta variable de la sección data, que le llama source. Nosotros le podemos poner chunk de 0x2000. Obviamente es un asterisco porque es un puntero al chunk. O sea que ahí está. Vemos que guarda el RAX que viene del malloc, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta acá vamos más o menos arreglándonos con paciencia. Después, bueno, hay una string initializing winsock. Aparentemente esto vendría a ser, a ver, esto parece ser printf, porque esto se simplemente guarda en la variable esa de la sección data, pero no es ningún argumento. Y este call se le pasa una string, acá vemos que en el mismo call se le pasa una string, acá vemos el mismo call se le pasa esa string como argumento. O sea que nos damos cuenta que en todos lados donde está, acá también, esa función es printf, ¿no?
Vemos ahí que como siempre lo veíamos la llamada de esta función, y eso era el printf. Bueno, entonces le ponemos printf. Printf. Muy bien, ya tenemos printf. Y después, bueno, en el RDI más 18 tenemos este que es el data del socket. Acá en realidad podemos agregarlo esto, pero podemos hacerlo, qué sé yo. Lo guardamos. Vamos a guardar esto. Y le ponemos. Apretamos la T porque RDI sigue siendo la estructura. Entonces le ponemos SSTruct más 18. Y como no está definido, vemos acá, vamos a la estructura donde está 18. Y le ponemos acá la estructura en el 18. Le ponemos, a ver, SRDX, un puntero, posiblemente sea un QWord, porque acá no muestra nada. Patch, a ver, sí, QWord, o sea que vamos a tomarlo como QWord este. Total. Vamos a venir acá y apretamos la D hasta que se convierta en Q, en DQ, que es su QWord. Y después, a ver, bueno, ya tenemos este, le vamos a poner ese nombre que dice ahí, que es uno de los argumentos de socket. Listo. Después mueve el 202 y comienza con el startup. Eso mucho a nosotros no nos importa. Sabemos que va a preparar todo el socket, fail, error code, initialized. Lo único que nos importa de todo esto de socket es si vemos algo de por ejemplo, de la estructura, ir completándolo, ¿no? Vemos que acá está completo. Acá hay bueno, acá en socket vemos que devuelve socket. O sea, cuando vamos a socket, si uno se fija en MSD en la función socket, vemos que el retorno de la función socket, creo que es una estructura S, socket, vemos que tiene varios argumentos y que devuelve. A ver. Return value. Un descriptor referenciando un nuevo socket. Un descriptor. Este. Es una variable del tipo socket, o sea que ya es un descriptor. Igual lo vamos a poner, es un puntero, así que se debe ser puntero un descriptor. Lo vamos a poner acá como socket. Bueno, le ponemos T y ahí todavía no está definido, entonces vamos a 1v0. Por ahí no es exacto eso, pero uno va más o menos para ir acomodando las cosas. 1v0. Acá está, 1v0. Entonces aprieto ahí la D hasta que se convierte en QWord y entonces le pongo socket. O sea, sabemos que ese es el descriptor del socket. Pongámosle socket. O sea, la cuestión es ir llenando la estructura con los valores más o menos que ya conocemos, ¿no es cierto? O que no conocemos, pero los vamos mirando. ¿Hay algo más? Bueno, acá tenemos RI más 10, apretamos D, apretamos la T, vemos que era el puerto que tenía. O sea que acá era lo que hacía, era levantar el puerto, este CX, y lo pasa a htons que lo da vuelta, y lo que devuelve lo guarda acá, que debe ser el puerto al revés. O sea, en este caso es 88-68, así que no hay mucha vuelta. Pero bueno, estos son todas variables de socket, o sea, sí, ¿de dónde viene? Vean que son AF, son no conviene perder mucho tiempo con eso. Es AF, porque son los argumentos que habíamos visto de socket, ¿no? Es AF, AF type y protocol. Entonces AF está en ESI y entonces acá se guarda. Podemos ponerlo
si queremos, si es, por supuesto, un Word. Entonces este va a ser un Word. Apretamos ahí, vamos a 1C0 y en 1C0 ponemos un Word. Y ahí ponemos AF. Qué sé yo. Ahí, 1C0 lo renombramos como AF. Ya está, digamos, reservado, le ponemos guión AF. Guión AF. Y con esto no es necesario matarse mucho porque es toda la parte del socket. Lo que nos importa es más o menos ir llenando la estructura para que quede completa, ¿no es cierto? Bueno, struct AF. Este S A1B0 era socket, ¿no? Sí, era socket, ya lo teníamos definido. Ahí vemos que está la S, o sea que pasa a RCX el socket. Y después acá en 1C0 tenemos AF, que acá lo marca como name. Y después el largo, bueno, esto todos son argumentos de bin. AX, que es AX era sí, lo que devolvió htons, así que este es el puerto también al BR, el puerto al revés, como quien dice, seguramente. O sea que este 1C2 vendría acá. AX es un Word, o sea que en la estructura 1C2 le ponemos, para ir completando y que nos quede más o menos, un Word. Entonces este sería port. Sería port al revés, qué sé yo. Es para entenderme yo, ¿no es cierto? Más que nada y que se vaya completando. Bueno, y ahí tenemos bind. Entonces hace bind. Y bueno, acá ya está todo completado. Y nos queda, bueno, el puts cuando termina y está todo bien, hace bind on. Y como es con puts imprime eso en vez de con printf. Y después, acá tenemos, apretamos la T de vuelta, el socket. Acá nos marca S cerrado porque es el socket. Y llama a listen. Y después, bueno, está esperando para conexiones. Y ya acá después hay el 0 QWord ese es un 10. Le podemos cambiar el argumento a constante 10. Constante 0x10. Después veremos, porque es lo que guarda ahí. Constante 010. Y bueno, por lo menos todo lo que pertenece a la estructura vemos que lo hemos llenado más o menos. Si me pongo podría hacer estructura de socket, hay que hacerlo bien. Si uno tiene ganas de hacerlo, bueno, el socket vimos que es una estructura también. Y uno podría, es una estructurita así, uno podría directamente donde está socket, acá donde devuelve socket, agarrar y nombrarlo como una estructura, ¿no es cierto? Y después ahí ya adentro tiene todo. Bueno, ya terminamos esta función. Aparentemente es la inicialización del server. Entonces le vamos a poner inicializando o inicializar la función. Lo que yo me parece que hace, o sea, tampoco me voy a matar mucho, pero veo que es lo que está diciendo y inicializar toda la parte de socket. No tiene nada, digamos, de manejo de los datos que yo le envío ni nada, pero bueno, es como una inicialización donde queda bin y esperando conexiones, ¿no? Por eso está inicializando. Una vez que inicializa, o sea, en el tutorial voy a poner el link al código fuente. Si uno mira el código fuente, yo no lo miro ahora para no hacer trampita, pero vamos a ver que hay una función inicializar, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? MyServer inicialización es una de las funciones virtuales. Lo que pasa es que acá, como las instancias están en el stack, en vez de llamarla a través de la vtable, la llama directo, porque si fuera en el heap sí utilizaría la vtable. Vemos que esta, si uno se va a fijar a la vtable que habíamos tenido, es la misma dirección y está en la vtable, ¿no es cierto? Si uno va acá a la vtable, ¿dónde está? Ahí está, en vtable, vamos a ver que está esa dirección. ¿Vemos? Inicializar está acá dentro de la vtable, o sea que normalmente si esto tuviera una instancia en el heap, utilizaría el puntero de la vtable para saltar ahí a inicializar, ¿no? Pero como está en el stack, directamente lo manda directo, ¿no es cierto? Llama directo ahí, no hay problema.
no está utilizando el bit-table. Bueno, entonces volvemos en el main. Entonces vimos que lo primero era llamar a esta función inicializar, y que bueno, acá tenemos el socket, seguimos teniendo el socket, apretamos T, tenemos socket, acá RBX también es el dis, así que acá apretamos T y vemos que es la constante 10, o sea, es uno de los argumentos de accept. Address len, address es este, bueno, accept, si uno va y se fija, msdn accept, están los argumentos. Bueno, vemos que, bueno, el primero es el descriptor, o sea, el puntero al socket, a la estructurita esa, address, un puntero opcional a un buffer que recibe la dirección de la comunicado con, o sea, que es un puntero, y el otro es un puntero opcional a un entero que contiene el largo de la estructura apuntada, o sea, son dos punteros. O sea que este también sería un punterito. Esto es un puntero, obviamente, ¿no? Porque sale el lea de la constante address len. Y acá es otro lea, o sea que este es un puntero a, habíamos dicho, a un entero, bueno, el lea de la estructura. Ah, claro, porque ese es el segundo argumento. RDX sería este, ¿no? El address de la... Bueno, sí, es el address. Puntero a un address. Bueno, le ponemos ahí a esto 1 de 0. Le ponemos address. Estructura 1 de 0. Ponemos acá address. O sea, obviamente cuando uno lo hace bien y con tiempo tiene que poner una estructura, otra estructura dentro de una estructura. Lo que pasa es que nosotros lo estamos haciendo en vivo y si nos ponemos a hacer eso tardamos 10 días, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que es el address, es un argumento de accept. Y cuando volvemos de accept, el retorno de accept es el handle, ¿no? El valor del socket, o el descriptor o el handle. O sea, este sería el handle del socket, ¿no? O sea que 1v8 es el handle del socket. Es una variable qword porque es RAX, entonces voy a 1v8. 1v8 acá. Aprieto la D hasta que se convierte en Q y pongo handle del socket. Handle del socket, que es lo que ya es una conexión establecida con el cliente. Cuando el cliente ya alguien, o sea, hasta ahora era el tipo se estaba bindeado esperando ahí, y accept espera. Cuando alguien se conecta, devuelve accept el handle del socket de la conexión de ese cliente, ¿no es cierto? Entonces es el handle del socket específico con un cliente para el cual va a empezar a hacer request send, o sea, con el cual se va a empezar a comunicar, o sea, a través de ese handle específico para manejar esa conexión con ese cliente. Bueno, entonces tenemos el handle del socket. Seguimos. Bueno, acá hay un printf que si falló accept, y bueno, ya empieza, digamos, la parte de la conexión, de send, o sea, esta es la parte que nos importa realmente, ¿no? Después de que ya se inicializó todo y ya tenemos el handle, bueno, o sea, normalmente uno no analiza mucho la parte del accept y todo eso porque no tiene mucho sentido. Y generalmente empiezan al recv, pero bueno, para más o menos ir llenando las estructuras y todo eso, lo hicimos. Bueno, acá hay connection accepted, si alguien se comunicó, llega hasta acá y va a haber connection accepted, o sea, podemos ver, si yo aprieto acá y pongo un breakpoint y lo arranco, ¿no? Debugger start, y se queda escuchando ahí se queda escuchando, digamos, sin conexión. Pero si yo tengo acá un pequeño scriptcito que simplemente por lo menos se conecta, vemos que ahí va a parar. Entonces paró justamente en connection accepted, que es, bueno, después va a seguir, ¿no? Se cierra, pero bueno, simplemente significa que la conexión se aceptó. Cuando yo la envío, acá llegó y se aceptó la conexión. O sea, está esperando, acá se queda esperando, digamos, alguien que se conecte. Cuando se conecta, viene ahí y llega ahí a conexión acepta. Bueno, una vez que se aceptó la conexión, imprime el number que es el port de donde se conectó.
Sería 8888 ese. Y ahora vemos abajo un string nuevo port. O sea que aparentemente va a haber otro port. O sea, este sería una primera conexión y después va a haber otro segundo puerto donde va a bindearse ahí para escuchar un segundo, para tener un segundo server ahí, ¿no? Por ahora tenemos este port que lo imprime nuevo port con printf. Y acá vemos que hay una variable donde guarda un valor. Esa variable 27D0. Este será el nuevo port. Veamos. ¿Qué es esto? 17776. Podría ser. Pero 4570. El otro puerto era 888. Esto da toda la apariencia de ser el doble, ¿no? A ver. Probemos. X de 8888 por 2. Lo pongo en decimal y después lo convierto en hexa. Vemos que es 4570, o sea que es el doble de 888. O sea, a veces estas cosas en optimizaciones, o sea, uno no cae, pero muchas veces al compilar el procesador hace cuentas que uno en el código fuente las hizo en el código, ¿no es cierto? Si uno se fija por acá va a ver que... A ver dónde está esto. No, por acá no está. Acá está el nuevo port. No, pero acá, bueno, my server correr, acá está, ¿no? My server correr. My server correr. Por ahí anda. Vemos que port lo multiplica por 2 y lo guarda en A. O sea, esta cuenta no la hizo ahí en el código, sino que ya directamente la hizo al compilar y ya reemplazó por un valor constante que es el doble del valor original del puerto 8888. Entonces me modificó mi código, que yo lo agarré el puerto original y lo multipliqué por 2 y directamente puso el resultado porque vio que era siempre el mismo, siempre esta misma cuenta, ¿no? Y hay un SOR abajo ahí, después lo vemos. Pero bueno, entonces esto es el doble del port 888, ¿no? Y lo guarda acá. Y después vemos que hace getTickCount y eso, por supuesto, es otro valor random. Y ese valor lo sorea con el 4570 y ese AX lo pasa a RD8 y lo guarda de vuelta en la misma variable, ¿no? Porque esta es la misma variable. Esta barra 27D0. O sea que acá aparentemente, tomando como base este 4570, sorea con getTickCount y lo guarda en el mismo lugar. O sea que esta aparentemente sería el resultado del nuevo port. Lo guardaría en esa variable. O sea, originalmente en esa variable guarda el valor que es el doble del puerto original, lo sorea con un valor random, que es getTickCount, y lo guarda de vuelta, lo pasa a X, lo pasa a R8D y lo guarda ahí en nuevo port. Ese nuevo port es una variable de Word, no es QWord, ¿no? Porque si vemos Patcher, aparte de R8D, es un de Word, R8D es una variable de size de Word. Entonces este nuevo port es un de Word, está bien ahí vamos bien. Bueno, y después, ¿qué hace? Acá tenemos, bueno, ya acá vemos, a ver, ¿qué es esto? Veamos. Feo. Raro esto. Algo no me estoy dando cuenta. A ver, no me estoy dando cuenta de algo. A ver. Sí, esto debe ser, si mal no me doy cuenta, printf o algo así. A ver, sí, es posible que sea printf. Porque, ¿qué pasa? Yo lo compilé, este ejecutable está compilado con los runtime embebidos, y eso es el peor caso para el IDA, porque obviamente esto estaría en una DLL de sistema, la cual tendría su propio símbolo, y acá ya diría ese printf, y acá obviamente aparece printf. Por lo tanto,
no es tan fácil cuando está embebido que él detecte. A veces detecta algunas cosas embebidas y a veces algunas no. Eh, pero bueno, sabemos que puede ser ese printf porque vemos que en RCX ahí está el famoso buffer ese de 300, o sea que el primer argumento es un buffer. Recordamos que esto por experiencia más o menos. Si uno ve ese printf msdn, bueno, ese printf, vemos que el primer argumento siempre es un buffer, después tiene el formato y todas esas cosas. Y bueno, acá también tiene es RCX, que es el primer argumento, es un buffer. Después tiene el segundo argumento, que es el formato, que es este. Y después tiene el puerto ese porcentaje D, que va a estar acá en R8D, que se pasó antes de guardarlo. Es el tercer argumento, o sea que lo que hace es ese printf poniendo el valor del puerto nuevo acá y guardándolo en el buffer de 300, que ahora va a tener la string nuevo puerto is porcentaje y el resultado de ese valor número que dio la cuenta esa. O sea que este es ese printf. Igual uno a veces, como les digo, cuando uno es un caso así de embebidos, si uno agarra y se pone a jugar un poquito con load file, FLIR signature file, sabe que este es un embebido de Visual Studio y se pone a jugar con los FLIR de Visual Studio, casi, sí, o sea, no hay problema, porque el FLIR lo que hace es agarrar y decir, bueno, a ver, voy a tratar de comparar el inicio de esa función con el inicio de las que tengo guardadas, y si no es igual, no es nada, ¿no? Pero si yo me pongo a jorobar un poquitito, estoy seguro que la va a detectar, ¿no? Hay varias de Visual Studio, ¿no? Que hay acá. Visual C, Runtime. Jugando un poco con eso, estoy seguro que... a ver. No creo que en un solo tiro lo detecte, pero bueno. Si uno juega un poquito con esas, alguna vez la va a detectar. O puede ser que detecte algunas. Por ahora ponemos ese printf. Normalmente esto, si no estuviera embebido, aparecería, ¿no? Porque la DLL propia tiene símbolos, entonces los propios símbolos sería una función importada y no embebida acá. Bueno, entonces ahora sabemos que en buffer 300 tenemos esa string y ahora esa string la va a enviar. La envía buffer 300, ¿no? La envía por el send. O sea que lo primero que hace es enviarme el puerto nuevo, ¿no? El nuevo puerto tanto me lo envía, el socket es el mismo. La estructura socket, bueno, este es el handle del socket que va a RCX, el flag es SR9D y el largo es 200. O sea que ese string nuevo puerto is porcentaje D con el número del nuevo puerto me la envía para que yo sepa dónde me tengo que conectar. Ahora acá hay un tema, ¿no? Después ya lo vamos a ver. Acá me está diciendo cuál es el puerto nuevo que lo sacó con getICount. Vamos a ver si eso realmente después no tiene alguna trampita. Bueno, por ahora ya me contestó. O sea que si yo le envié, vemos que la otra vez le había tirado y ya él me había dicho nuevo puerto es 52426, ¿no? Y hay una fruta más que apareció ahí porque estaba ya en el buffer, pero no veo que haya nada que se haya liqueado porque esto era una string fija y después lo llenaba con ceros. O sea, el buffer había copiado ahí en el buffer de 300, había hecho un string ncopy, o sea que había copiado una string fija y después había llenado de ceros, por lo tanto acá quedó eso ahí, pero no hay ningún leak. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa acá? ¿Esto qué es? Este es el buffer de 300. Esto lo que hace es sacar el largo de lo que de la string, porque está fijándose hasta dónde hay un cero, ¿no? Está agarrando el primer byte de contenido. Si no es cero, lo vuelve a incrementar, hasta encuentra un cero. O sea que lo que hay en el buffer de 300 le está sacando el len, o sea, el len de la string esa, ¿no? Que hay ahí. Como hizo nuevo por esto, seguramente es el largo de esta string. Si hay un cero, no sé, si hay un cero acá,
no va a aparecer el resto, sino va a ser el largo de esto solo. Pero no creo, porque no creo que haya un 0, porque el sprintf lo que va a hacer es apendiar todo lo que, si no, no se hubiera impreso acá. O sea, va a sacar el largo de toda esta string, ¿no? Que es la que está ahí en ese buffer, va a sacar el largo de lo que tiene, y ese largo va a estar en R8, ¿no es cierto? Ahí está el largo. Ahora después, ¿qué hace? Hay un rec B. Vemos que en el chunk de 2000 va a ponerlo el buffer como argumento, RCX sigue siendo el handle de la misma conexión, y los flags, bueno, R9D son los mismos flags que vienen de acá. O sea que acá va a recibir algo que yo le voy a enviar y lo va a guardar en 2000, en ese chunk de 2000 en el heap. Y ahora, después de recibir, levanta ese punterito, el chunk de 2000, que era un puntero, esto era el puntero al chunk de 2000, ¿no es cierto? Vemos que es un asterisco. Y ahí y se compara si los primeros 4 bytes que le envié son 41, 42, 43, 44. O sea, lo primero que yo le tengo que enviar es 41, 42, 43, 44. Si es igual, cierra el socket y vuelve devolviendo 1. Si no es igual, bye bye love y devuelve 0. Entonces quiere decir que lo primero que yo le tendría que enviar acá, después de recibir esto, y acá voy a tener que fijarme después qué hago con ese buffer, ¿no? Después tendría que enviarle un s.send, le pondría fruta, qué sé yo, algo así, y acá entonces le mandaría la primera fruta, sería igual a struct.pack menor, esto es, a ver, esto es el de Word, o sea que es de Word 41, 42, 44. Le podríamos mandar menor que L y le ponemos 0x, 0x, 41, 42, 43, 44. O sea que si yo le envío esto, va a llegar acá la comparación, a este punto, acá la comparación. Lo vamos a arrancar para chequear hasta acá si va bien. Lo arrancamos, está escuchando, ahora le tiro, pimba, y ahora va a parar. Vemos que paro ahí, RAX es 41, 42, 43, 44, ¿no? O está al revés. Está al revés. No, está bien. Está bien. Entonces ahora vemos que como es igual, el contenido es 41, 42, 44, es lo que yo le envié, entonces viene acá a cerrar el socket y devolver, bueno, en este caso, bueno, esto es un 0, no es nada, pero bueno, devuelve a X1, que es la respuesta de que estuvo todo bien, ¿no es cierto? Vemos que si compara X con 1, cuando sale, y viene acá si es 1, si no, ya se va a miércoles, no hace más nada. Bueno, paremos. Quiere decir que hasta acá vamos bien. Lo que tendríamos que ver es que ahora ya vemos que terminó lo del primer server. Aparentemente, cuando llamamos, esta función era el server 1. Y acá vemos que esta segunda que viene ahora, o sea, nosotros estamos acá, salimos, y si todo está bien va a venir acá. Esta primera que tenía el initialize acá era el server 1. Y ahora acá en esta segunda, si miramos, vemos que también está initialize. O sea que aparentemente este es el server 1. O sea, este es el server 1 con el puerto 8888. Y este sería el server 2 con el puerto ese que se obtuvo haciendo esa cuentita. Bueno, este sería el server 2. Entonces vemos que en el server 2 también tiene initialize. Eso no es necesario hacerlo de vuelta porque es exactamente igual. Ya está todo como es reverseado de la vez anterior. Así que es igual. Lo único que cambia acá es que en el server 1 vemos que el argumento, ahora lo vamos a ver. Está acá server 2. Vamos a ver que, o sea, bueno, nosotros salimos por acá. Comparamos con el X1, como no es 1, venimos acá a la segunda parte, ¿no? Estamos acá, vamos a marcarlo para ver dónde estamos.
Bueno, el puntero de la bitable ya lo habíamos puesto, era el mismo. O sea, que ahora estamos en una segunda instancia, que es la instancia que está acá, struct 2, ¿no? La primera era struct 1, que funcionó ahí, y ahora hay una instancia struct 2, que es la que vamos a empezar a trabajar. Entonces él agarra de vuelta, hace getTickCount de vuelta, hace SORE a X con el doble del puerto original y guarda ese valor en ese X y vuelve a guardarlo en nuevo port. El problema, y también en el port, o sea, el nuevo port de la estructura 1 y en el puerto de la estructura 2. El problema es que, ¿qué pasa acá? Que esto lo vuelve a calcular después de que ya lo había calculado y lo había mandado a través del send. O sea, acá él ya nos había dicho, nuevo port es tal. Y ahora acá lo vuelve a calcular. El problema es que getTickCount en máquinas lentas o si uno perdió mucho tiempo entre esto y el anterior, va a haber pasado mucho tiempo y me va a dar un valor muy diferente. Y al hacer este SOR, ese valor va a ser distinto, el nuevo port va a ser distinto al que me mandó acá avisar antes. Entonces cuando yo me quiera conectar no me va a poder conectar. O sea que acá hay dos cosas. Esto es para máquinas rápidas. Si la máquina es muy batata, acá les va a dar un error, posiblemente porque va a usar un puerto diferente al que les está diciendo, porque usa otro getTickCount. Y también es una especie de anti-debugger, porque si yo me pongo breakpoint por el medio, qué sé yo, y pierdo mucho tiempo entre el primer getTickCount y el segundo, entonces el tiempo va a pasar mucho y la diferencia va a ser mayor. Entonces, una vez que uno ya trabajó y llegó hasta acá, conviene, a partir de acá ya no hay más getTickCount, porque vemos que por lo menos el valor está determinado en este momento, veremos si más adelante hay otro, y entonces uno tiene que tratar siempre de evitar, si para en el medio, tenerlo en cuenta, ¿no? De que este valor puede cambiar y el nuevo port y el port, o sea, en este caso port le vamos a cambiar como port actual, ¿no? Porque en este caso es el port actual también. Vemos que en el 1 era port actual y acá en el 2, en la estructura 2, por supuesto, en la otra instancia, va a ser también el port actual, que es el que acaba de calcular. Bueno, ahora vemos que le pasa el puntero a la segunda estructura, ¿no es cierto? A esta que está ahí, y la llama al server 2. O sea que el primero llamó al server 1 con el puntero a la primera estructura, con esa primera instancia, y ahora llama al server 2 con el puntero a la segunda instancia. Y bueno, esto primero es todo igual, ¿no es cierto? No hay mucho que ver. Acá va a ser sencillo porque esto ya lo habíamos hecho, o sea que apretando T, vemos que elegimos Truck Socket, eso es Socket, acá apretando T, esto ya estaba todo más o menos analizado, constante 10, acá puede ser otra constante, pero en general las cosas de Socket no cambian, acá es address, son todos, y está el accept, y después del accept devuelve el handle del socket, o sea que una vez que yo me conecte al segundo valor, al segundo puerto, voy a tener o sea, el accept va a quedar esperando ahí y cuando alguien se conecte va a tener al cliente con su nuevo handle, porque este es diferente al handle del socket anterior, y entonces ahí lo guarda. Acá muchos me dicen, ¿por qué pongo struct 0 en vez de poner, o sea, es lo mismo, o sea, sabemos que en este caso struct 0 es la instancia 2, pero como todo está referido a la misma estructura, yo cuando aprieto T me aparecen las opciones de la estructura, ¿no es cierto? O sea, vemos que ahí, si yo elijo acá T, me sale struct 0 address, porque la estructura es struct 0. O sea, las instancias van a ser siempre iguales, o sea, van a tener la misma forma y los mismos atributos. Simplemente que acá yo lo reverseo genéricamente para cualquier instancia, porque esto puede ser una función que en este caso le uso una instancia y después lo puedo usar otra. Entonces, en vez de poner instancia 2, qué sé yo, conviene hacerlo genérico para cualquier instancia que exista. Total, siempre va a ser el address. Bueno, y acá entonces va a obtener el handle del socket. Y si todo va bien, bueno, va a aceptar ahí, todo bien. Entonces, bueno, si uno ya quiere continuar esto, tendría que agarrar acá y estripear del primer respuesta que tuvo, sacar el puerto, ¿no? El nuevo puerto, para poder después hacer otro socket y conectar. Eso ya lo vamos a hacer en la segunda parte. Bueno, acá falla si podemos ir poniéndolo rojo, acá falla si accept falla, y vemos que hay un connection accepted también. Hay un number, que es el puerto actual. Vemos que el puerto actual lo va a imprimir con printf.
en este caso es el puerto nuevo. El valor random lo guarda, ese valor random que había obtenido al principio, porque ese es un valor que se obtenido al principio, lo guarda en R9D y aparentemente no hace nada porque lo sorea, lo guarda ahí. Bueno, y después tenemos el buffer de 300, que sigue siendo igual, ahí en R8, y va a armar en printf, ese printf va a armar, bueno, este tiene un size, ese printf 200, va a armar en el buffer de 300 una string en la cual, vamos a ver qué va a decir, este es el buffer destination, struct 0, claro, RCX es el buffer de destination, este sería, el otro sería el argumento, o sea, el formato, ¿no es cierto? El formato está en buffer de 300 y el destination es el buffer, el destination buffer, pero vemos que el destination buffer no está definido, dice size struct 0, o sea que está mal, porque ¿qué pasa? Es otro buffer que está bajo 1315, vemos que hasta ahora la estructura tiene 1315, o sea que ahí hay otro buffer más a continuación del último que habíamos puesto, que tenemos que agregar porque 1315 no está definido. Entonces apretamos D, ponemos acá en ENDS, apretamos D y obtenemos un byte más, y ahora vamos a ver cuánto es el buffer. El buffer es de 200, o sea que acá, ese es el size, va a haber en 1315 un buffer de 200. Entonces acá apretamos la array, vemos que el size sea 1, ponemos 200, y entonces ahora sí tenemos otro buffer, le vamos a poner buffer de 200. Buffer de 200, ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Ese buffer de 200, bueno, ahora acá tenemos, apretamos la T, ahora sí va a aparecer buffer de 200. Ahí en ese buffer de 200 va a armar un string con el formato este que está acá, que es lo que tenía antes, porque hasta ahora no cambió. El buffer de 300 es lo mismo que tenía antes. El size es 200. Y bueno, ese valor random es uno de los argumentos también de printf, o sea que lo va a meter también ahí en la string, porque el format tenía un porcentaje de, o sea que le va a meter el random value ahí. Y arma una string. La string está en ese buffer 200. Y esa string, y ahora después, ¿qué pasa? Imprime, otra vez agarra el largo, saca el largo de ese buffer de 200. O sea, del largo del string, no del buffer, el largo de la string que hay, porque va comparando hasta que encuentre un 0. Y ese buffer de 200, bueno, el largo lo pone en EAX y le suma 14, o sea, 20 decimal, 14 hexa. Y imprime ese largo, vemos que ahí RCX dice largo, y lo imprime poniéndole como porcentaje X el valor que está en EBX, ¿no? Porque va en EDX. EDX es el segundo argumento, RX es el primero, entonces ahí le pone largo igual a 14. O sea, largo igual a la suma de 14 más el largo que daba la string esa. Y vemos que ahí ese buffer lo reenvía. Entonces este era buffer, aprieto T. Ese buffer de 200 lo reenvía al send. Y acá tenemos el handle del socket y ahí hace el send. ¿Cierto? Y acá seguramente podemos ver, acá seguramente va a haber un leak, porque yo estoy seguro que si tengo el buffer de 200, el buffer de 200 es el último que hay en la estructura, ¿no es cierto? Si voy a o sea, ya la estructura tiene, vamos a ver, acá, 1.3dd. Si voy a la string original, si voy a la función original, que era el main, vemos que abajo de la estructura 2, una vez que termina, ya no hay más espacio vacío para agregar. Hay unos cuantos bytes y después está la cookie. O sea que si yo acá, de alguna forma, le estoy sumando al largo, si está lleno completamente, le sumo 14 y lo envío por send, seguramente voy a poder... Acá tengo la cookie, acá tengo retornar, todas estas cosas que están abajo, al sumarle 14 hexa, es muy posible que se liqueen, ¿no es cierto? O sea, voy a ver cuánto puedo liquear, pero es posible que se liqueen, porque son 8, 8, 16 y ahí estoy liqueando 20, así que es muy posible que ya liquee estas dos cosas. Porque todo esto va a ir en la respuesta del send, porque vemos que acá en el server 2
Él le suma 20 bytes decimal. Y esos 20 se le suma al largo de lo que devolvió, en lo que copió en 200. Entonces eso es muy probable que ahí se vaya a liquear info. Y después vemos hay un rec-b, que el rec-b vemos que SX es el destination, bueno, SX es el handle socket, perdón, el destination está en RDX, que es el chunk de 2000, o sea que al chunk de 2000 copia 2000 bytes, porque está el len en hexa, copia 2000 bytes y después, bueno, imprime printx y después agarra y de ese chunk de 2000 que se fija si el contenido de eso es 98, si es igual, vemos que RDX sigue siendo el chunk, agarra el segundo keyword y lo pone en SX, y el tercero lo pone en AX, y ahí guarda en este valor, acá vemos que es una variable de global data que tiene 1000, ahí vemos que tiene el 1000, y si pasa por acá, si no es igual, usa 1000 SX, ¿no? Para hacer el memmove. Y si pasa por acá, usa SX, que es un valor tuyo, porque salió de lo que vos enviaste más 8. Entonces el size va a ser un memmove usando como size el valor S, que mandaste vos y viene por acá, o sea que este sería el correcto, ¿no? Para desbordar. Y este sería el incorrecto para que no desborde. O sea, acá supuestamente no desbordaría. Va, no sé. Es 1000, ¿no? Así que, bueno, hace un memmove y el destination es este valor, o sea, struct 0 más 1 de 8, y 1 de 8 ¿dónde está? Vamos a ver, es otro buffer que no habíamos, que está interno, 1 de 8, 1 de 8, acá, o sea, acá empezaría este buffer, y entonces si hacemos array, vemos que es un buffer de 4096. O sea que vemos que si le mandamos, bueno, 4096 son 1000, quiere decir que es 1000 hexa, o sea que si nosotros hubiéramos pasado por acá no habría no habría overflow, porque copiaríamos 1000 en un buffer de 1000. Pero al pasar por acá y poner nosotros el size, vamos a ver que ahí hay un overflow. Entonces ese overflow va a provocarse sobre un buffer de 1000. ¿Dónde estamos? No, esto es otra cosa. Es este. Claro, el memmove va a este buffer de 1000, entonces ahí va a overflowdear y va a pisar el fin del struct y va a seguir hasta el return qué sé yo. Obviamente, antes de enviar este último paquete del rec-b, hay que tratar de en este send ver bien si acá hay un leak, posiblemente obtener valores de la cookie y el return para poder liquear. Y después, bueno, una vez que uno obtiene acá esos valores, ya puede enviar la cookie correcta para poder overflowdear y pisar, digamos, el return address también con valores, obteniendo algún leak de return address, vamos a obtener los valores, o sea, haremos cálculos para obtener a dónde saltar en el ejecutable y todo eso. Bueno, este es más o menos el análisis. Podemos seguir un poco más si quieren, pero después esto en la segunda parte va a estar la ejecución completa, donde vamos a obtener este es el primer tiro, ¿no? Tenemos que obtener el puerto, volver a tirar, mandarle, ver el leak que devuelve y mandarle, ¿no es cierto?, la fruta completa para terminar de ejecutar la calculadora. Bueno, se hizo un poco largo, lamentablemente esto esas clases en el stack son un poco molestas, pero dentro de todo las obtuvimos bastante, ¿no? O sea, bastante cosas obtuvimos, acá por ahí hay alguna que no. Si uno ve, o sea, vemos que acá hay nuevo port. Si uno ve el que está analizado con símbolos, va a ver que este está analizado con símbolos, por supuesto la estructura es más perfecta, ¿no es cierto? Acá vemos local types, vemos la estructura, vemos que por supuesto está más completa, porque ya tiene todos los datos, todo, pero bueno, vemos que hay un buffer de 4096 como hemos visto, hay un buffer de 300 y un buffer de 200, no nos equivocamos mucho, está el puerto, están los datos del socket y todas esas cosas. Acá por supuesto está puesta la estructura del socket ya directamente, está mejor, pero bueno, hay que considerar que nosotros no tenemos símbolos y dentro de todo lo fuimos haciendo y bastante bien, ¿no es cierto? Hicimos lo que pudimos. Yo igual en el
hay una carpetita donde va a estar después cuando ya esté digamos el script completo, va a estar el script completo, van a estar los símbolos para que ustedes lo puedan analizar con símbolos y sin símbolos, y por supuesto el script con la solución y el ejecutable también. Bueno, los espero en estos días para ver la segunda parte. Terminamos la ejecución. Ahora por lo menos ya hicimos el análisis estático completo y vemos que acá tenemos el overflow está en esta parte, ¿no? En esta zona, y el leak posiblemente en esta zona, en el send. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos después con la solución completa.